Ahora Se sí, había aceptado, pero me fui a cerrar la ventana. está muy bien, está muy bien. ¿Qué hace, loco? ¿Me ves o no? Yo te veía todo Te el día. veo, te veo de día ahora. Qué grande, qué grande, qué bueno. Había que esperar, la tercera la vencida, dice el dicho. No pasa nada. Había que esperar, había que esperar. Y bueno, loco, muchas gracias. Ahí, 10 puntos por aceptar este vivo. En el primero te había presentado mientras todavía no te sumás y nada, compartirte la admiración o por lo menos el cariño de haber ayudado a resignificar un montón de cosas, resignificar conceptos, palabras que por ahí usamos y bueno, y que ha ayudado mucho, te digo, personalmente y también a la hora de transmitir. Yo me he dado cuenta que los conceptos cuando tienen un significado más profundo y cuando está es más objetivo el significado, tiene mucho más poder, ¿no? Cuando las palabras, cuando uno logra usar las palabras desde un lugar más sentido, tienen otro impacto y tienen otra llegada. Entonces, bueno, personalmente gracias ahí y una masa. No, un placer, loco. Gracias, gracias por el saludo. Te he visto en algunos vivos. La verdad que podemos ir, ahí veo, hay una cuestión jameriana, un mapa ahí por ahí al lado, pero un placer, loco. Gracias, gracias por las palabras. Y mirá, tiene mucho que ver con el nombre de tu canal, porque, o de tu usuario, de lo, como sea, ¿no? Porque, sobre todo con la cuestión de este muchacho Hammer y todo eso, porque en definitiva, eh, fíjate que las palabras son el lenguaje que utilizamos para intercambiar con el otro. Y el otro y uno mismo, para poder hacerlo, arranca de ciertas premisas. Mirá, está el doctor Mate, hablando del doctor Qué grande, Mate, un abrazo grande. otro capo. El doctor Mate es el crack. Y entonces, desde ese lugar, mira, te voy a citar una frase, si querés arrancamos. Hammer decía en un directo, me acuerdo, no porque tengamos que hablar de Hammer, simplemente me acordé, porque en esta introducción de las palabras, ¿viste? Y por ahí no se asocia mucho, porque yo puedo saber muchísimo de las leyes biológicas, pero si no me doy cuenta culturalmente cómo se expresa eso, es decir, qué es lo que me está trabando, puede ser una palabra, de hecho eso es un famoso rey, puede ser es un fonema, es un matema, y no uso la palabra matema por casualidad, porque Hammer decía que las leyes eran como la matemática. Claro, la matemática es un lenguaje con signos, símbolos, códigos, herramientas, fórmulas, es decir, combinaciones de símbolos. No es casual que yo me dedique y dé clase de matemática, ¿no? Haga en mi canal de YouTube palabras y después dé clases de matemática en la secundaria. Entonces, a partir de ahí vemos y cómo esa que vos dijiste tiene mucho poder. Y ese poder es para destruir o construir. Son las dos cosas. Tanto nos puede destruir como una palabra que nos dijeron, y como nosotros sabemos muy bien, y que es el diagnóstico, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? En lo oficial, que, que podía condenar a alguien, porque eso es lo que sucede hoy, pero a su vez puede destrabarlo de alguna manera. Y haciendo esta analogía entre la matemática y la biología, o las leyes de Hammer, vamos a decirlo así, eh, no hay un solo mecanismo para llegar al resultado. Viste que se predice, bueno, vos para hacer este cálculo y este despeje de ecuación, podés hacer esto, o esto y esto, y bueno, ahí empieza la variabilidad de cuestiones, ¿no? Y está bueno esto porque me trae a la reflexión también y digo, en un punto las matemáticas son arte y a la misma vez son ciencia y a la misma vez son espíritu, si queremos evocar energía de lo que hay de atrás, ¿no? Entonces,
lo que por lo menos nosotros siempre hemos tratado de hacer es de poder ir uniendo estas cosas, ¿no? La ciencia por un lado, el arte por otro lado, y la espiritualidad por otro lado, que bueno, también es otro tema, ¿no? Y es como, che, pero finalmente estas matemáticas intentan explicar de alguna manera y el camino para poder explicarlo, al ser individual, se convierte en arte y a la misma vez está expresando algo del interior, ¿no? Entonces, esta integración, ¿no? Cuando vos decías la matemática, alguien podría pensar en algo muy frío. Bueno, son simplemente números o es simplemente una ecuación, pero esa ecuación por detrás, ¿qué está expresando? ¿No? Y, y en esto de las leyes biológicas, que más allá de Hammer y todo este descubrimiento que él hizo, lo que nos permite es poder integrar esas tres áreas y de alguna manera cambiar el significado y el sentido de lo que nos sucede, porque el evento sigue siendo lo mismo. Uno tiene fiebre, y se siente como el culo y se siente como el culo. No hay forma. Ahora, cuando uno le da otro sentido, otro significado, y cuando empieza a entender que es parte de una ecuación más grande y que eso nos puede ayudar a comprender cosas de nosotros mismos, ese mismo evento empieza a suceder de otra manera. Ya no nos afecta como antes, ya no nos da miedo, ¿no? Ya no me echo la culpa, ¿no? La famosa culpa, sino que se toma como una posibilidad y permite una reflexión de lo que está sucediendo. Y estoy tratando de agarrar algún cuaderno, ¿viste? Siempre agarro algo para escribir. ¿Vos sabés que eso que dijiste es una de las cosas que hay que tratar de hacer es diferenciar el significado del significante, ¿no? Lo que está detrás y lo que está por delante, es decir, lo que está dentro, lo que está oculto y la máscara, es decir, lo que es en sí mismo, y eso también es la diferencia entre símbolo y signo. ¿Por qué? Porque, fíjate vos, ¿no? Yo iba a hacer un ejemplo, pero qué sé yo, iba a decir que, no sé, algo así, ¿no? Por ejemplo, fíjate vos que yo te hice una fórmula, acá, donde dice, está al revés, acá me parece que se ve al revés, pero 2 por 4 es igual a 8, que es igual a 16 dividido 2. Fíjate, son tres formas, es decir, tres significados de escribir lo mismo. ¿Qué es lo que estoy tratando de expresar? La cosa. ¿Cómo lo hago? Con distintos significados. Por eso nosotros hablamos de que, en definitiva, los significados son las tajadas de una torta. Pero el grueso es la torta y cada uno tiene una verdad de todo eso. Por eso siempre se trata de integrar, eso que vos dijiste, las leyes de alguna manera tratan de integrar, tratar de comprender de dónde está hablando el otro, desde qué lugar, desde qué significado está hablando, desde qué paradigma está hablando. Y a partir de ahí comprender lo que quiere decir. Y además, para poder comprender hay que pararse. Yo decía siempre este ejemplo, ¿no? Cuando uno conversa, trata de llegar a un punto en común, que en este caso es un celular y vos de otro teléfono. Imagínate que yo estoy tratando de comunicarme con vos, vos estás en Instagram y yo estoy en YouTube. Y volvamos a la tierra. Yo estoy en esta vereda y vos estás en la otra. Sí, vamos a gritarnos y capaz que nos vamos a escuchar un poco a lo lejos, pero acércate a mi esquina, en algún lugar nos tenemos que acercar, porque de hecho siempre se busca, y a mí me gusta citar a Cerati siempre, ¿no? Que dice, busco algún lugar neutral. Por eso dice, esa canción está muy interesante porque dice, tal vez mi curiosidad es más grande que tu miedo. Dice así la canción, busco algún lugar neutral. Entonces uno trata de encontrar ese lugar lo más objetivamente posible, aunque sabe uno que no hay chance de ser absolutamente objetivo, en un lugar neutral para poder compartir. Y si no, nos paramos en alguno de los paradigmas. Entonces, desde ese lugar, teniendo en cuenta que el lenguaje resulta el mecanismo para poder comunicarse, y eso está expresado en la matemática. Fíjate vos que dijiste es arte, y a mí se me venía a la cabeza eso directo con Iru, cuando analizamos la ecuación más bella del mundo, y que no me acuerdo el nombre de este científico, que era un matemático en realidad,
no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la ecuación, pero él decía que fue el inventor de los números imaginarios. Fíjate vos el nombre. Es decir, tuvo que agregar números para expresar la ecuación, y ahí es donde aparece el concepto de, fíjate vos, ¿no? De antipartícula, para que la ecuación dé. Y esa es considerada una de las ecuaciones más bellas de la historia de la matemática. Ahí está el arte. Con el lenguaje uno también hace poesía. Fíjate vos hablando de la palabra, pero también hace, y también dibuja, y también plasma. Entonces parece ser que tenemos que diferenciar esto en significado y significante, y que no hay una forma de expresar una idea. Por lo tanto, no hay una manera de abordar una persona que está en problemas. Pero si yo tengo muchísimas herramientas, cuantas más tengo dos chances. Tengo más formas de poder brindarle la que quizás le corresponde, si yo sé aplicarlas o combinarlas, pero también puedo perderme en el laberinto. ¿Por qué? Porque lo que a mí me sirvió puede no servirle al otro. ¿Por qué? Porque el desvío es propio. Es decir, que la persona esta haya entrado o llegado a esta situación es porque el desvío en su propio, o la pérdida en su propio laberinto es interna. Y por último que te voy a decir es para concretar esto que vos dijiste, ¿no? Fíjate vos el número phi y Fibonacci, ¿no? Es matemática. Y sin embargo aparece ahí todo eso de la geometría sagrada. ¿Por qué sagrada? Bueno, ahí aparece una cuestión simbólica y aparece la cuestión armonía y las formas, ¿no? Bellas para el cuadrante del alma. Y con esto que decís, Dani, pienso y me pregunto, en este punto neutral, ¿no? Porque de alguna manera el lenguaje nos acerca, pues nos permite estar charlando y estar llegando a alguna idea, a la misma vez nos aleja, porque por el tipo de lenguaje que tenemos y el tipo de lenguaje que manejamos tan unidireccional en este sentido, digo, ¿es posible el ser sin creencia? Porque cuando uno está hablando, se trata de acercar a la neutralidad, pero siempre está hablando desde su centralidad, ¿no? Y bueno, estamos acercando puntos. Entonces, ¿qué pensás respecto a esto? Bien, mira, viste como siempre cada uno contesta, puede haber una cuestión de deseo o una cuestión de ver las cosas como son. Porque el deseo es una cosa, ¿no? Ojalá tal cosa, pero la respuesta es para mí inmediata, es no, en este mundo. Es como, digo, ¿por qué no? Porque como estamos en esta manifestación abordada por los cuatro paradigmas, es como decir, yo puedo estar en este mundo sin referente. ¿Qué quiere decir eso? Sin que alguien me ubique en tiempo y espacio. La respuesta es no, esto es lo mismo. Entonces, como yo no puedo escapar ahí a ese paradigma, por ejemplo, que podría ser el del cuerpo, es decir, aunque alguien diga, yo estoy en el aire porque no estoy tocando nada, alguien dirá, bueno, pero estás cerca de, ¿no? Ahí aparece el referente. Un punto, otra vez la matemática, fíjate, ubicado un eje de coordenadas, y ahí está, fíjate que la latitud, longitud, y qué sé yo, los ángulos, no sé cuánto, hasta dónde se puede volar. Bueno, esa es una expresión, pero vamos a esto. Entonces, alguien puede partir, es decir, tener un alma sin la creencia, al menos en este mundo de lo conocido, de lo que nosotros conocemos, desde este paradigma, desde este lugar, desde esta obra, no hay chance. Porque uno tiene un referente para poder expresarse, parte desde algún sitio. Lo importante para mí es que de cara al sol la persona diga desde qué lugar está hablando. Me parece que eso es lo que va, no que no tenga creencia, sino que diga, mira, yo confío, creo, parto desde aquí. Desde aquí hablo, desde aquí opino. Y eso es lo correcto. El tema es cuando la gente desconoce desde qué lugar habla porque niega que tiene cosmovisión. O cuando oculta la cosmovisión. Es decir, no dice lo que en realidad quiere hacer. Ahí empieza el famoso conflicto. Total, total. Y en esto
qué importante es poder desafiar sus propias creencias, cada quien las suyas, ¿no? Y en esto, justo ahí estaba leyendo al doctor Mate que decía que hacía 48 horas que no tomaba un mate. Yo no sé hace cuánto no paso 48 horas sin tomar un mate, pero eh, pensaba en el vivo que hicieron justamente con, creo que estaba también el doctor Mate de Tirano los otros días. Ah, sí, creo que estaba el doctor Mate, sí, 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 sí. Y esta necesidad que tenemos de poder enfrentarnos inicialmente a nosotros mismos, Sí. ¿no? Y de alguna manera de volverse tirano de uno mismo. Siempre y cuando la Por- gente sepa de lo que estamos hablando, porque vas a decir eso, vaya a ver el directo de Tirano, ¿viste? Porque eso es lo otro, uno habla hacia lo general y después, como vos lo viste el video, yo te comprendo lo que vos estás diciendo. Pero alguien que está allá afuera dice, ¿cómo Tirano? ¿Qué no sé? ¿Qué cómo Tirano? Bueno, eso sí es interesante, ¿no? Digo es esto porque, fíjate, ¿qué es lo que yo trataba de decir en este directo? Uno mismo es tirano de su propio cuerpo. Uno, ¿y quién es uno? Esa es la pregunta que tiene que hacerse uno. ¿Y cómo su propio cuerpo? ¿Qué, a ver, está dividido? Bueno, uno trata de usar un marco teórico para abordar el tema para que se pueda entender, pero en realidad somos una cosa, una unidad, ¿sí? Donde nosotros podemos llegar a hacer ese reduccionismo de los cuatro cuadrantes, ¿no? Que es lo que hacemos en nuestro canal, y distinto, que sería el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo, ¿no? Bueno, es un reduccionismo para poder tratar de abordar. Lo mismo que hace, fíjate vos, ¿no? Lo mismo que hace la medicina oficial con el sistema nervioso, el sistema, y también la medicina alternativa, cuando dice la capa embrionaria esta, es necesario, fíjate vos, te podría incluso decir que cada capa embrionaria es para un cuadrante. Total. Entonces, entonces, fíjate vos que eso es para abordar, pero sabemos bien que no es así. Bueno, suponiendo eso, suponiendo que lo podemos diseccionar, ¿no? Es como poner, viste, a un ser humano sobre una camilla y empezar a diseccionarlo, a pesar de que hay cosas que no vamos a ver. Desde ese lugar, si lo podemos hacer, vamos a dar cuenta que hay una jerarquía propia. En la propia biología, si querés, digo, tomando el nombre de tu canal, sentido biológico, hay un sentido, fíjate, yo que me dedico a la movilidad urbana, también me dedico mucho a esa seguridad vial. Cuando la gente, cuando nosotros empezamos a hacer un informe técnico, decimos, bueno, la calle, suponete esta, yo vivo en la calle Winter. Winter tiene sentido de circulación sur-norte, bla, bla. Fíjate, sentido. Entonces, si hablamos de sentido biológico, es que hay una jerarquía. Y ahí empieza la cuestión de la tiranía. La, 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 fíjate vos, la biología es tirana. Y nadie se enoja. Y ahora el ser humano no lo puede ser. Entonces, fíjate vos cómo se pretende que no establecer un orden afuera donde haya un orden lógico. Y ahí empieza la discusión, porque ahí aparecen los afines. ¿Con quién uno puede comprender esta cuestión jerárquica? Que se entiende la jerarquía por orden, ¿no? Por una incluso, es como siempre decimos, ¿no? La mano, viste que siempre está dicho, una mano le pega a la otra o le pega el vaso y hacen lo que se le canta. No hay un orden biológico y no hay sensatez para nuestra lógica, ¿no? Nuestra lógica natural y nuestra lógica humana y espiritual. Entonces, desde ese lugar, arrancamos de que tirano ya es nuestro propio ser, nuestra propia individuación. Hay que subordinar a los demás cuadrantes. Y eso suena horrible. Pero si no sucede eso, no hay coherencia en sí mismo. Y ahí citamos otra palabra. Es decir, coherencia, yo hice un directo con el doctor Matt, me acuerdo que estaba ese día, es como una cadena. El problema es que cuando esa coherencia es arrastrar cosas, esa cadena se oxida en realidad. ¿Y qué es una cadena también? La cadena implica esclavitud también. Son las dos cosas. Ahí está donde ves, cada cosa tiene su luz y su sombra. Y, y fíjate que es un poco paradójico el hecho de
inicialmente, sin formular o reconstruir estos significados, uno pensaría que podemos ser libres. Ahora, ¿qué sería ser libre en este sentido? ¿No? Porque si yo para ser libre tengo que negar mis límites o tengo que negar el orden de jerarquía, y bueno, en realidad no estoy siendo libre, en realidad me estoy perdiendo. Ahora, soy libre realmente cuando puedo conocer lo que soy, hasta dónde llego, cuál es mi alcance y cuál es mi campo de acción. Recién ahí, cuando podemos subordinar mi pensamiento o mi idea de lo que es la realidad, recién ahí puedo empezar a actuar en la realidad. ¿Ah? Eh, ya ni sé por qué te estaba diciendo esto, No importa. pero ahí vamos. Y estaba leyendo que el doctor Mate mandó ahí que dice la anamnesis en la medicina germánica o en la germánica implica comprender la cosmovisión que atraviesa ese sujeto. Claro. Y tal cual, tal cual. Bueno, Claro. ahí está la cuestión, porque fíjate vos esta discusión, ¿no? Que tiene que ver mucho con el directo de naturaleza o la palabra natural. ¿Qué pasa si uno advierte que hay una facultad nuestra, llámese espíritu, nosotros lo llamamos espíritu, que cara al sol decimos esto es para nosotros así, podemos estar equivocados, no es de este mundo, ¿no? Es decir, sí, porque acaba de comentar, pero me refiero no es de este mundo. Por lo tanto, ¿cómo esa facultad, cualidad o cuadrante del ser humano se amolda a este mundo? ¿Cómo va a ser con los otros tres, ponele que serían los otros tres cuadrantes, que sí son de este mundo y que van en su propio sentido, pero hay algo que lo diviniza, lo mantiene, cohesiona por eso decimos que el espíritu es el fuego, ¿no? Esa sustancia en la mitología, ¿no? El fuego de los dioses que hace Hermes, te roba. Entonces, ¿cómo convive esa cuestión divina y esa cuestión natural en un mismo individuo? ¿Quién subordina a quién? Porque en definitiva, si son uno del universo A, que vendría a ser el universo manifestado, creado, y otro del universo B, no creado, por eso se decía A, el aristotélico, y el no A, no aristotélico. Pero si todo lo increado, o sea, todo lo que no tiene principio y fin, se manifiesta juntos en este universo, de alguna manera van a pujarse adentro. Entonces ahí aquí, partiendo de esa idea, ¿no? Ya arrancamos en una batalla interna. Una batalla, claro, que cuando uno es fagocitado o por el universo A, es decir, o por el universo B, piensa que el otro es el enemigo, en vez de pensar que pueden trabajar juntos, pero con alguien dirigiendo la batuta, y ahí empieza la discusión. Claro, porque ¿y vos quién? Y ahí aparece, ¿no?, la cuestión de la personalidad. Y esto digo, estoy pensando en el individuo. ¿Cuánto más si hablamos afuera? ¿Cuánto más pensamos que es sensato que no haya jerarquía, que no haya alguien que diga, que no haya alguien que ayude acá? Fíjense, en una comunidad organizada, ¿no? Tiene que haber siempre, y eso ahí aparecen las cualidades de cada uno, las diferencias. Entonces, si eso no es posible en la biología, y tomamos, por ejemplo, la cuestión de cómo es adentro es afuera, cómo es en el microcosmos, en el macrocosmos, ahí empieza la discusión. Entonces, si no se es libre, si el hígado no es libre propio de la sangre, porque ¿cómo se piensa, de dónde sale esa idea de que se afuera ser libre y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Porque esa es una división de la libertad. Bien, por eso nosotros resignificamos esa palabra y decimos, no se trata de la palabra libertad porque esa es una utopía. Si uno leyera los protocolos de los sabios, diría que por ahí está inventada por ellos, dicen ellos. Fíjate, hoy tenemos otro en Argentina, un candidato que habla de la palabra libertad, ¿no? ¿No? Casi, incluso solo hablando del paradigma de la economía, los demás paradigmas parece que no existen. Bueno, entonces vos imagínate, nosotros hemos resignificado esa Y palabra y dicho, no, el apellido que tiene.
perdón, y el Sí, apellido que tiene, ¿no? sí, sí. También, como Nosotros para decimos la seguir. ley del mil para decirle el chiste, es la ley del mil. Bien, el mil ley, la ley del mil. Te decía que dijimos, bueno, no, pará, me parece que lo que se puede hacer es liberarse. La liberación es distinta a la libertad. Es una sutileza, pero es diferente. Uno, entendiendo este mundo, cómo funciona y sus mecanismos, ¿sí? Uno lo que puede hacer es, como se dice, cabalgar el tigre, surfear la ola. Pero la ola está y el tigre está. Entonces, por eso arrancamos en esta charla diciendo, vos preguntaste, ¿puede uno no tener creencia? No, si en este mundo uno tiene alma, la palabra predilecta del alma es el creer, por eso las religiones. No quiere decir que se institucionalice, pero uno cree siempre en algo, aun si fuera en sí mismo, porque ahí deposita justamente la potencia, la puesta de sentido en aquello. Eso es lo sagrado para cada quien. Y el símbolo sagrado para cada quien es algo que lo impulsa, pero que también lo inhibe. Porque no se toca, eso no se dice, eso no se discute, sagrado. Y, y para vos, Dani, ¿cuál es la relación que hay entre justamente la creencia y el ego? ¿No? Porque hay, hay como una, digamos, como un discurso en el cual, por un lado, cada día se cree más, ¿no? Vamos creyendo en ideologías, en conceptos, en cosas, y paralelamente se busca bajar al ego. Entonces son dos cosas que van, pareciera, como contrapuestas y a la misma vez directamente proporcionales, ¿no? Mientras, o indirectamente proporcionales, como vos sos acá el profe de matemática, pero Inversamente, digamos, inversamente proporcional. inversamente proporcional. Y, y en un punto, destruir el ego es destruir el lugar por el cual nosotros podemos vehiculizar toda esta creencia. Bien, bien, bien. Mirá, nosotros tratamos de hacer una diferencia. Siempre lo cito al Lole porque yo se lo escuché a él, quizás alguien lo dijo antes, pero no importa. Lole siempre dice, acá tenemos una discusión entre yo y mí, ¿no? Y entonces, lo que la gente llama el ego, que sería el ego pequeño, el ego falso, sería el mí. Por eso es el menos, ¿no? El mí, mis ojos, mi piel, mi, todo eso, ¿no? Mis hermanos, toda la cuestión de el sujeto que se referencia a sí mismo. Y después Uh-huh. tenemos el yo, que es el autorreferente, que él no puede expresarse, no puede explicarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Resulta que, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que la parte de ese universo B que te decía, de increado, vendría a ser ese yo, porque está ahí autorreferencial, eterno, que mantiene, y este otro mí es la parte manifestada, y están juntos. Entonces, desde ese lugar, tomemos a ese mí, a ese ego falso, a ese ego pequeño, como se dice, como un hogar, como la casa, y tomemos a ese yo como el habitante de la casa. ¿Qué pasa si el habitante de la casa no tiene casa? Preguntémonos. Es decir, se convierte en un cínico, por ejemplo, ¿no? De la doctrina del cinismo, que no tenía nada, no necesitaban nada. El tema es que igual hasta ahí igual tenía su propio cuerpo. Pero Tal cual. supongamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el habitante? ¿Qué es? O sea, ¿la casa tiene sentido por el habitante o el habitante existe por la casa? Esa es la discusión. Esa es la puja continua. Entonces, esto que vos decís, cuanto más se aumentan las creencias, esto pasa hoy en esta cultura moderna porque, como te decía al principio, la gente no conoce que tiene cosmovisión. Cree, pero piensa que sabe, pero cree. Por lo tanto, a su vez, elimina el ego. Claro, ¿qué hace? Elimina la parte de la casa propia. Cuanto más cree, más se acerca a una creencia de lo general, porque el creer es compartir por lo general. Creo en las instituciones,
creo en la ciencia, creo en la política, creo, ¿no? Y eso es compartir en lo general, un paradigma general. Esa es la anulación del individuo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo quiero matar al ego, ¿no? Y me olvido que hay un habitante adentro, es que puedes quedar dentro de los escombros. Y el tema es que, ¿cuál es la confusión? La confusión es que el yo a veces piensa que es la casa. Y la casa se cree que es ella porque tiene características por sí misma. Entonces ahí empieza la cuestión. En virtud de tratar, ¿sí?, de amoldar esta casa, me olvido que la casa estaba propuesta para que el habitante se sienta cómodo, no al revés. ¿Sí? ¿Qué es lo que termina sucediendo muchas veces? ¿Viste? ¿Cuánta gente, vamos, pensamos en la vida real, porque esto es la vida real? ¿Cuánta gente vive su vida para tener su casa y tiene una mega mansión, pero nunca la pudo disfrutar? La construye para no habitarla. Bueno, eso es haber construido el ego falso, pero olvidarse del yo real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se da cuenta que el ego es falso y se llama falso para que se entienda así como se llama, ¿no? No es falso. Si usted se lo apropia, si es su casa, ya no es falso. Usted lo convierte en un ego verdadero, a pesar de que se siga llamando ego, o el mí. Entonces ahí está la cuestión. Cuando se quiere derrumbar ese ego, se mata, tenga cuidado, piénselo muy bien, porque adentro está el habitante. Entonces, desde ese lugar esa es la advertencia a esa visión. Pero del otro lugar, desde lo general, cuanto más se cree, más se va a lo general, menos individual, por eso menos ego hay, porque hay menos orientación hacia la individuación, que no es lo mismo que el individualismo. Nosotros hablamos siempre del proceso de individuación, es una expresión de Jung, es una frase, es una palabra de Jung, que incluye mucho más que un simple yo. Es una integración de un ser total, un absoluto, un ser que integra a esa casa y ahí aparece a los cuadrantes, es decir, integra a su alma, a su mente y a su propio cuerpo. Se apropia de eso. No sé si te acordás, para terminar esta parte que me decís, cuando había alguien que decía, mirá ese chico, se tropieza todo el tiempo, no domina su cuerpo. Entonces ahí hay dos. En nosotros siempre hay dos. Hay uno que es el verdadero y otro que es el que parece que no soy yo, que es la máscara. El tema es que usted tiene que tratar, ¿sí?, de dominar su cuerpo, como se decía antes, ¿no? Ahí estaba bien. Entonces, tiene que tratar de que ese real tome el trono de sí mismo, se siente en el lugar que le corresponde y domine sus creencias, es decir, su paradigma del alma, su cuadrante del alma, sus ideas, ¿sí?, es decir, el paradigma de la ciencia, su economía, el paradigma, ¿sí?, de la economía, es decir, el cuerpo, el cuadrante del cuerpo, y su propia voluntad, que vendría a ser él mismo. Entonces, cuando eso sucede, esa máscara que era falsa, ahora se convierte en verdadera y empieza a parecerse a quién es usted de verdad. Esa es la parte más difícil, ¿no? ¿Quién soy yo? Tal cual. Y ahí aparece este proceso que vos decís que es de liberación, ya que es un proceso presente todo el tiempo, ¿no? Nunca se llega a soy libre. ¿Qué es ser libre? ¿Me estoy liberando o de alguna manera me estoy reflexionando a mí mismo y voy cambiando y me permito modificar las paredes de la casa, me permito ampliar la cocina si es necesario, me permito arreglar el jardín, me permito modificarla porque sé, primero tengo que conocer cuál es mi casa. Si yo no sé dónde están las habitaciones, no sé si estoy cómodo en esa casa o no estoy cómodo. Y mientras más voy creyendo en lo general y más vamos comprando casas prefabricadas. Entonces, bueno, la casa viene así y es el barrio del IPB y son todas las casas iguales. Qué ejemplo muy interesante que diste, porque fíjate vos, mirá, perdón que te interrumpa, pero antes que se me vaya la idea, fíjate que hoy en esta modernidad se habla de el minimalismo, que son las casas minimalistas, las cuestiones blancas, todo así moderno, y ha eliminado
la cuestión de las culturas. Es decir, vos ibas a Cuba y sabías qué estilo de casa tenían, ibas a Francia y tenían un estilo de casa, ibas a Italia, ibas a España, e ibas a donde ibas, y había, fíjate vos, una casa, una fachada, aunque sea, que era característica de la región. Por ejemplo, en Buenos Aires pasa a La Boca, y uno sabe, va a La Boca y dice, acá hay una... Cuando eso se vuelve todo hacia lo tecnocrático, porque ese sería el minimalismo, ¿no? Esta cuestión de todos esos edificios que tienen cara de nada, que son grises. Total. Ese es el modelo intelectual del robot humano, porque es gris el robot. Entonces vos ves un edificio que se ve muy lindo, puede ser, pero el edificio es gris, fíjate vos, a lo sumo azul, fíjate, metalizado. Eso que diste, ese ejemplo es muy interesante para entender cómo vas, de a poco te van empujando hacia esa unidad, pero bien minimalista, gente bien orientado a ese robot moderno que busca dominar, ¿no? Esta computadora universal. Sabés que anoche, bueno, yo toco en una banda de música andina, toco los sikus, y estábamos tocando, haciendo una gorra en la calle, y se acercó un hombre y se puso a hablar. Eh, un hombre amante de la Torá, ¿no? Y en un momento el hombre dice, porque nosotros somos seres superiores. Entonces le pregunto yo como, ¿quiénes son seres superiores? Nosotros. Y en ese nosotros empezó a haber toda una reflexión, obviamente que había todo un monólogo del hombre, pero en el cual deja de lado a otras personas, ¿no? Porque son ciertos seres, y yo me preguntaba cómo el lenguaje de alguna manera nos incluye, pero si no logramos comprender el concepto de lo que hay por detrás, no nos damos cuenta en qué posición nos está incluyendo. Porque cuando él decía, nosotros somos seres superiores y nosotros somos la raza que trae al Mesías, o sea, claro, ¿quién es nosotros? ¿Yo soy parte de eso? Sí, soy parte de eso, pero ¿en qué lugar? ¿No? Entonces, en esto se me sigue viniendo el ejemplo de la casa, porque digo como, claro, si uno compra una casa prefabricada, si uno compra una casa que ya está hecha, ¿no? No tiene la posibilidad de elegir tampoco la característica de los materiales y tampoco tiene la posibilidad de elegir en sí mismo cuál va a ser el contrato de esa casa. Uno compra la casa, pero ¿cuál es el contrato que hay por detrás de esa casa? ¿No? Yéndonos de nuevo a esto de las creencias y de las ideas, digo, si no logramos reflexionar acerca de en qué posición nos ponen las creencias, más allá de que todos somos uno. Bueno, sí, una frase hermosa, hermosa, pero ¿eso qué significa? ¿Por qué es hermosa? Yo te la digo, yo te entiendo igual, porque sé que vas por el mismo camino que yo, pero fíjate vos que nosotros hasta estamos viniendo a decir, no, esa frase es, ¿qué Es significa eso? romántica, Claro, bueno, es ahí, linda es porque romántica. toma, claro, porque apunta hacia lo colectivo, claro, pero cada uno desde su lugar. Porque vos decís ese nosotros, ¿no? Tomando el ejemplo del muchacho este, el tema es que él dice nosotros, pero no puede decir yo. No puede, no va a poder jamás. ¿Quién lo hizo? Yo, con mis manos. Y me acompañó este. Entonces le dice yo con mis manos y mis camaradas. Y ahí aparece el nosotros. Pero ellos no existe el yo. Es decir, no hay chance. Y ahí está la cuestión. La gran paradoja en el individuo no logra su individuación y la liberación, su despertar, iluminar y liberarse, si primero no orienta su yo real hacia el sí mismo, no le da elementos a ese yo real para que ese se oriente y habite la casa. Y tampoco lo hará si no se encuentra en su caminar con los afines. No lo hará.
Y ahí aparece, el tema es que la versión de ellos es, nosotros somos los superiores, pero va a venir alguien. ¿Cómo? Entonces ya tendrás que serlo. ¿Se entiende? Entonces tampoco, ni siquiera sos. ¿Por qué no sos? Porque nosotros somos lo que alguien, entonces ni siquiera es el otro. Y ahí no lo están sabiendo interpretar, o no queriendo, o asumiendo. Bueno, está bien, esa es tu visión. Fíjate vos, esa paradoja de nosotros, pero alguien. Nosotros traemos a alguien que lo haga. Yo no lo hago. Digo nosotros, pero no lo hago yo. ¿Ves? Por eso no puedo decir yo. Muy buena. Sabéis que, bueno, en todo este proceso que yo he ido haciendo respecto en lo personal con las 5 leyes, eh, eh, por mucho tiempo caí en el fanatismo, ¿no? En el fanatismo y también en el dogma, ¿no? De esta es la verdad, ¿no? ¿Cómo no se van a dar cuenta que esta es la verdad? Y una vuelta te escuchaba vos, no sé con quién hablar, y me acuerdo que vos dijiste una frase que me quedó muy grabada y me permitió hacer un clic, y es, la verdad no se puede conocer, es imposible. Lo que sí podemos ser es verdaderos, ¿no? Y en ese camino de ser verdaderos es cuando logramos tener esta autenticidad, que nos permite decir, che, yo tengo ganas de que esta casa sea como yo quiero, que tenga los símbolos que yo quiero, que tenga la forma que yo quiera, y en un sentido me vuelvo soberbio y me vuelvo tirano, ¿no? Como para ir uniendo algunos significados. Y para los que no conozcan y no sepan, los invito a que vean los vivos, los directos de Dani, para comprender un poco más de dónde viene todo esto. Pero bueno, no quería dejar afuera estos conceptos que me parecen súper interesantes, en el sentido de que no sabemos dónde está la verdad o cuál es la verdad. Sí, a donde podemos llegar es al contacto con ese yo más puro, más lo que le queramos poner, en el cual podemos encontrar una referencia y sí podemos hablar por nosotros mismos en un sentido individual o de individuación, ¿no? Tú sabes que hay algo clave que dijiste y es, claro, ¿cómo parte esta idea? La idea parte de que la verdad está afuera. Por eso uno busca la verdad y siempre está afuera. Aun cuando digas, no, yo voy y me reviso a mí mismo, claro, pero estás revisando el famoso registro. Y el registro se manifiesta afuera. Es decir, el registro acálico, ¿no? Todos los registros y todo eso historial, toda esa compresión tanto en el registro de lo simbólico, que vendría a ser la mente, y el registro de lo imaginario, que es el alma, son registros, es decir, son acumuladores por eso reencarna, diría el alma, entonces va acumulando vidas, ¿no? Es decir, registros, eventos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Porque si vos sos de verdad, diría Lole, también lo vuelvo a citar, un abrazo grande porque ya se me vino 2 veces, ¿dónde está la verdad si vos sos de verdad? ¿Sos de verdad o no? Tenés que preguntar, a ver, ¿soy de verdad o no soy de verdad? En virtud de esa respuesta, usted es el que puede plasmar la verdad afuera, porque afuera, ¿por qué uno puede encontrar la verdad? Porque uno va a interactuar con el mundo y siempre hago este efecto porque es como la torta, donde usted lo que va a hacer siempre es, al pararse en un paradigma, es decir, al tener un referente, se está parando el lugar, por lo tanto va a encontrar una tajada de la verdad. La parte que usted cortó de la torta es la torta, pero no es toda, es una porción. Y una vez que se corre de paradigma, cuando más oblicuo se va, y va a ir consumiendo. El problema es que qué grosor tiene de la verdad esa tajada que sacaste. ¿Es una porción grande de la torta? ¿Es una porción pequeña? ¿Cuántas porciones se puede rebanar esa torta? ¿Infinitas? Entonces, si son infinitas, como diría una ecuación matemática, ¿se puede llegar entonces a la verdad? Capaz que vos tenés el 0,1%. ¿Viste esas tortas que se hacen
Yo lo hago porque lo hago con seguridad vial y todos esos datos de cómo ha fallecido, bueno, ¿viste? Todos esos datos, y se escribe en porcentaje, ¿no? Esos que se usan en Excel. ¿Qué porcentaje acabas de cortar de la verdad? Afuera. Entonces, como vos interactúas siempre con los objetos culturales, en este caso con los elementos, ¿sí? Y lo que vos haces es interactuar partiendo de una premisa, es decir, de un axioma, de un paradigma, vos vas a interactuar con ese objeto con el lente teórico tuyo. Como decía Rafa, le pones un lente, le mando un abrazo grande al Rafa, el otro cámara, te pones un lente y filtras la luz que te viene de afuera. Pero el problema es que te dicen es que no podés ir sin lentes. Ahí está el gran problema. No hay chance de investigar la verdad afuera sin lente teórico, porque uno parte de un marco. Entonces, cuando vas con lentes, ya filtraste. Te cambias los lentes, te pones otro. ¿Cuántos lentes vas a usar? ¿Infinitos lentes? Y ahí está el problema. Entonces eso no se termina más. Yo te lo voy a citar como un pasaje bíblico, mirá. Soy muy crítico de la Biblia, todo el mundo lo sabe, pero también vengo del cristianismo. El pasaje bíblico dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso dice, el río va al mar y el mar nunca se llena. Ahí hay sabiduría en Salomón, que también fue condenado porque adoró dioses paganos. Pero, claro, ¿cuánto más? ¿Cuánta más verdad y tajada y otra tajada y otra rebanada más hasta que en algún momento vas a consumir toda la torta? ¿Y cuántas vidas te tiene que llevar eso? ¿Qué tal si vos decís, pará, qué pasa si yo en vez de mirar de las tajadas, miro desde otra perspectiva y miro en presente comprensivo, como dice un libro de fundamentos? Ya no en presente extensivo, sino en presente comprensivo. Ah, entonces ya me estoy parando del lado de ver la torta completa. Entonces, ¿de dónde se hace? Desde sí mismo, no afuera. Entonces, si uno es de verdad, uno ejecuta al revés. Uno ejecuta la verdad hacia afuera, no al revés. Pero claro, para poder ejecutar la verdad, primero uno tiene que ser de verdad. ¿Y cómo hace? Conociendo primero a sí mismo. Si usted no sabe quién es, si usted funciona en función, vale la redundancia, de sus ideas, usted no está haciendo usted. Usted no es sus ideas. Usted tiene ideas, pero no es sus ideas. Y así. Es complejo esto, ¿eh? Si uno pensaba que, que el despertar, como yo una vez hice un directo con Enrique, era tan simplemente como suscribirme a Soberbia Somos Todo, o a NUR, de suscribirme a Sociología Mitológica, no era tan fácil. Era tan fácil. Yo creo que a lo que nos acerca esto es a la capacidad de tolerar la contradicción, la capacidad de tolerar las múltiples respuestas a un mismo resultado sin pararse en ninguna. O con la capacidad por lo menos de entender eso. Porque yo decía, ponele que yo corto una porción de esa torta. Y la porción de esa torta en el medio tiene jalea de frutilla. Voy a deducir o a estimar que el resto de la torta también tiene jalea de frutilla. Pero, ¿qué pasa si yo he cortado el 75% de la torta y toda tenía jalea de frutilla, pero inclusive el otro 25% de la torta tiene dulce de leche? ¿No? Entonces, como un poco determinar el baricentro, ¿no? Es como, bueno, esto es así porque en una porción de la tierra encontramos estos minerales, en el resto vamos a encontrar estos. O en una parte del cuerpo encontramos esto, entonces en todo el cuerpo vamos a encontrar esto. Y estamos como siempre haciendo aproximaciones estimativas o deducciones en la que decimos, che, si en pequeña escala esto es así, en la totalidad debe ser así. Pero inclusive eso es imposible de comprobar, porque tal vez las porciones que yo he cortado de mi realidad tenían jalea de frutilla, pero las que aún me faltan por explorar ya no tienen jalea de frutilla. Entonces no puedo estar haciendo esta como
tendemos a completar, ¿no?, el mapa, creyendo que es el territorio, con un poquito de la información que tenemos. Y la esparcimos por todos lados y decimos, bueno, esto es más o menos así porque ya conocí una pequeña parte. Pero ¿qué pasa si el resto es totalmente diferente? Entonces, por eso te decía, esta capacidad, para mí ha sido el despertar o esta acción, digamos, activa o dinámica de reflexionar sobre lo que yo voy siendo, ha sido sobre todo poder tolerar la incomodidad de la contradicción, porque siempre buscamos certezas, estamos queriendo encontrar certezas y encontrar respuestas, en vez de encontrar preguntas que nos permitan dejar el mapa abierto a la posibilidad. Sí, sí, sí. Ahí había una pregunta que decía, estoy confundido, o confundida, no sé cómo se estaba escrito, ¿qué es la verdad? Yo tomo la palabra verdad como otra muy similar a la palabra libertad. Por eso se decía que resignificar esa palabra para bajarle el drama, la palabra libertad por liberación y la palabra verdad por ser verdadero. Claro, el tema es que la verdad es lo que usted puede verificar que es. Eso es la verdad. Todo lo que usted puede verificar que es la verdad. ¿Se entiende? O sea, distinto es las certezas, usaste una palabra interesante, pero 1.000.000 de certezas no hacen a una verdad. Y eso es lo que complica el laberinto, ¿no? Pero vuelvo al punto. Si usted se considera de verdad, si usted se cree que es de verdad, usted es la verdad. Usted es la verdad. El tema es que piensa que el otro, empieza la cuestión de el riesgo del solipsismo. El pensar que solamente hay que un yo y no hay otros. ¿Sí? No hay nadie del otro lado. Y ahí, ese es el riesgo de esa expresión. Yo no hablo de un solipsismo porque estamos hablando de que el propio, ¿sí? El propio, el mismo sujeto, se da cuenta y no necesita explicar cuando hay un otro cuya jerarquía le acompaña. Es decir, un afín, por eso yo digo un afín, un cercano, un prójimo, que significa próximo también, pero no todos los próximos son aquellos que comprenden sus propios argumentos, menos en esta época, donde yo puedo conocer a un afín que vive en otro país, en otra nación. Antes no, antes sí era ahí alrededor, porque no había una conexión. Esa es la cuestión de la verdad y la libertad. ¿Sí? Ahí hay una frase que decía alguien recién, ¿no? Esta expresión cristiana, ¿no? La verdad te hará libre. Claro, porque el fin de esa frase no es la verdad, sino la libertad. La verdad te hará libre, es decir, esta es la causa de esta consecuencia. ¿Qué es lo que se busca en definitiva? Esa liberación, esa libertad. Entonces, ¿qué es lo verdad? Todo aquello que te hace libre. Esa es la verdad. Todo aquello que te lleva a este camino de individuación, a ese camino de liberación. ¿Qué pasa? Obviamente, yo trato de resignificar la palabra libertad, porque la palabra libertad es un concepto muy mental que habla de nada, casi como una disociación del ser, ¿no? Que no hay nada, nadie está sujeto a nada, no hay jerarquía, no hay nada. De hecho, hago lo que quiero. Bueno, ese es un problema de la mente, de la personalidad, del yo falso, que admite esa contradicción y que no puede resolver esa paradoja, porque a su vez la mente necesita que un referente para comparar los argumentos, para pesar y ver cuál funciona, entonces necesita comparar, dual. Entonces, desde ese lugar yo tomo a esa verdad. Todo lo que usted, ¿sí?, puede ejecutar desde sí mismo es la verdad, porque lo encamina hacia esa liberación. Entonces, de alguna manera aquí, ¿qué es la liberación?, preguntaría alguien. Bueno, la liberación podría ser
no verse afectado por los elementos externos. Poder entrar y salir de los argumentos, pero no como alguien que juega, no, sino como alguien que baja continuamente el drama de lo que le viene de afuera. Cuando el individuo, todo lo que le viene de afuera, le puede dar respuesta, entonces está en el camino de la liberación. Si él puede dar respuesta a todo lo que le acontece, entonces está en el camino de la liberación. Porque entonces nada lo traba, pero no de la libertad, de la liberación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este mundo siempre hay algo afuera y siempre está usted ahí. Y ojo, porque también cuando encontramos verdades o encontramos momentáneamente información o inclusive actos internos que nos permiten una liberación, eso mismo en otro momento puede ser una cárcel. Entonces, ¿cómo el acto del fanatismo, ¿no? O el acto de aferrarnos a las ideas o a los conceptos o a la información o inclusive a las mismas acciones de uno, si yo no la pongo permanentemente en juicio, ¿no? Puede que en algún momento eso que me dio la libertad o que me permitió la liberación, ahora me produzca la cárcel, ¿no? Es el riesgo Y continuo. es el riesgo continuo. Por eso decía, tolerar la contradicción de lo que estoy siendo hoy con la posibilidad de que mañana también lo tenga que domesticar o lo tenga que transformar o lo tenga que ampliar, ¿no? Porque lo único absoluto que hay es el cambio, pero el cambio solo se produce cuando yo permito que lo que yo tengo adentro no sea la verdad, sino sea lo auténtico o lo verdadero. Mira, para dar un ejemplo es la cuestión de las paradojas. El individuo siempre transitará paradojas. Es decir, ante la mirada del otro dice, y este no era este que hacía esto, y ahora este, y ahora... Claro, porque el individuo transita su propio camino, y eso es tan simple como mirar las dos manos. Si vos mirás las manos, una en la derecha y otra a la izquierda, son opuestas. Pero si después subís en grado, porque ese es el filtro de la personalidad, dos, ¿sí? Objetos, en este caso, ¿sí? Aparentemente opuestos. Una es la derecha, otra la izquierda. Son opuestos, uno es positivo y otro negativo, así se representa, ¿no? Pero ante la mirada del cuadrante del alma, son complementarios. Fíjate vos, porque se complementan esas dos manos. Porque si yo me paro ahora un poquito más arriba y veo, no, pero se necesitan una de la otra. Y si sigo elevándome y la filtro con el cuadrante del espíritu, que es la voluntad, ¿sí? Están integrados, son una sola cosa, son simultáneas. Entonces, fíjate vos, ¿cuál es el filtro que le estoy poniendo? Eso es lo que cuesta en general cuando investigo a otro, cuando veo a otro, o cuando veo una cosa, o un fenómeno, o una relación, que ante ciertos argumentos, ciertos filtros, ciertos lentes teóricos, son contradictorios. Si yo le cambio el filtro parece que se complementan, si se le cambia otro filtro parece que son unos, están integrados. Eso es lo aparentemente paradójico. ¿Para quién? Y bueno, para la personalidad. Son contradictorios. Como dijiste, esta contradicción es, el convivir con la contradicción es enseñarle a la mente a darse cuenta que esos para otros cuadrantes son uno. Pero hay que enseñarle, hay que dominarla, hay que lograr esa famosa nous griega. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque si uno se queda en ese cuadrante, nunca va a poder elevarse y usarlo como complemento, como integración, porque todo el tiempo van a chocar, porque esto se contradice con esto se contradice con esto, y así. Se
me venía el símbolo del caduceo mientras hablabas, ¿no? Estas dos serpientes enroscadas que en la superficie parecen que se están oponiendo, pero que en el fondo parten de un mismo punto. Que no es loco o tal no es casualidad que se haya utilizado el caduceo como símbolo de la medicina, ¿no? Como símbolo de el arte de, que ya no sé muy bien cómo nombrarlo, tal vez acá me podés dar una mano, Dani. Curar, sanar, son todas palabras que son raras, ¿no? Ya hacen como un cierto ruido. Digo, como más que sanar o curar, simplemente poder comprender, ¿no? Que el proceso en el cual uno tiene un síntoma o se observa de una manera está totalmente integrado al momento en el cual uno no tenía nada. Y son parte de un mismo punto. Vos podés usar la que vos quieras, porque depende de la cosmovisión del otro, como decía el doctor Mate al principio. Depende de cómo, si te viene alguien que vos sabés que más o menos maneja estos temas, vos le decís curar o todo, te saca conflicto, pero si viene una persona que no comprende mucho y vos le decís, no, se curó usted, oh, fantástico. Fíjate, depende, como decía Wilhelmstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, claro, depende del lenguaje que el otro sepa, porque fíjate vos que, Hammer decía que las enfermedades, o sea, que las leyes biológicas son aplicables a todas las enfermedades que existen. En realidad, no a las que existan, a las que tienen un lenguaje aplicado. Puede haber enfermedades que no estén asignadas y que sucedan. Entonces no existen por consecuencia, o sea, no se plasman en lo real. Fíjate vos, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo no me entero? ¿No existe? ¿O lo que es no lo hago consciente? ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, para que se me vino otra cosa y se me fue, ¿de qué estabas hablando? Porque se me vino lo de Hammer esto, ¿sí? Y Ah, yo te quería decir algo que también dijo Hammer. Pará. estábamos hablando del caduceo. Ah, ¿por qué se usaba ese símbolo? Yo te quería decir algo porque no me acuerdo que había algo que Hammer había dicho, que además del lenguaje, además de las enfermedades. Ah, esto, ya me acordé. Lo del sentido, ¿no? Porque él decía que la enfermedad, ¿no? Eh, es plena sentido biológico de la naturaleza. Bien, eso es correcto, sí, claro. De hecho, eso se puede implicar de otras maneras también, incluso, ¿no? Es decir, muchos lo explican como que es el ajuste de Kundalini en los órganos. Mira lo que. Ahora, claro, pero ¿qué hay del individuo? Porque eso es para la naturaleza. ¿Qué hay del individuo que, como siempre lo vemos, uno dice, no, Hammer, me acuerdo ya qué entrevista era, le estaban diciendo porque uno piensa que es malo eso, ¿no? Porque nos han dicho, según la cosmovisión, que la naturaleza es mala per se, entonces uno tiene que ir a resolver un conflicto. Tenía que ver con esto que vos estabas diciendo de curar, ¿no? Algo de eliminar lo malo, porque la enfermedad es mala, porque hay un conflicto que está al revés, ¿sí? Entonces, yo decía, claro, y eso tenemos que cambiar eso, porque la naturaleza en sí misma no es mala. Pero si uno va más atrás, uno se preguntaría, ¿y los conflictos son malos también? Porque el conflicto se supone que es a priori. Por eso siempre se decía que primero, ¿sí? Hay una jerarquía, se sucede en el alma, y ahí Hammer quedó ahí, ¿no? Porque tampoco que se fue, porque trató de bajar todo para dar respuesta a esta medicina moderna. Pero si hay esa jerarquía donde después aparece la microlesión cerebral y después aparece la manifestación en el órgano, y alguien dirá, no, es simultánea a la vez, en el continuum. Entonces uno tiene que ir a preguntarse, bueno, y si la naturaleza no es mala porque las enfermedades no lo son, desde esa convicción, pero los conflictos son a priori porque va a haber conflicto. ¿Por qué va a haber conflicto? Porque hay dos, porque uno interactúa. Si uno no interactuara con nada, no hay conflicto. Pero como uno vive en un mundo de interacciones,
El conflicto existe, por lo tanto podemos preguntarnos si entonces el conflicto es malo, y ahí están las dos visiones. Está el que dice, el conflicto, como se dice por ahí, ¿no? El conflicto es como el desafío es el momento de oportunidad, que donde vos podés crecer o te podés hundir, te dicen, ¿no? Entonces, fíjate vos que sensatamente las leyes biológicas son para la naturaleza, pero no lo sabemos si para el sujeto lo es. Capaz que la persona no quería conflictuar nunca, pero si no quiere hacer eso tendrá que no interactuar, pero no va a poder no interactuar. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿vuelve la naturaleza a ser mala porque provocó los conflictos? Es decir, si la naturaleza no es mala porque la enfermedad no lo es, pero si voy al conflicto y veo que el conflicto sí es provocado por la interacción, esta llamada fricción de un elemento con otro produce un conflicto. Porque cuando nosotros hablamos de enfermedad ya estamos en una fase, ya estamos adentro del baile, estamos hablando previo a bailar, antes de llegar al baile, antes de que venga el CDHS, antes de que se produzca el conflicto. Antes de que aparezca esta interacción de lo que sea, no sé, de dos personas que se pelean, pero antes de llegar a la pelea. Sin embargo, la pelea va a existir porque existe interacción entre pares, entre individuos, con la naturaleza, con acá, con aquello, con ruidos. Existen los propios conflictos de la naturaleza, con sus propios desastres, su movimiento. Y ahí está la cuestión. ¿Se vuelve la naturaleza mala? Es la pregunta. A todos, yo sé que vos tenés mucha gente que sigue las leyes biológicas. Y tienen que preguntarse, ¿vuelve a ser mala la naturaleza porque produce los conflictos? Y la respuesta tampoco es no. Entonces ahí es donde está, uno no se tiene que enojar con eso. El tema es que tiene que saber que eso va a suceder. De hecho, la necesidad de no interactuar para no conflictuar en sí mismo es un conflicto. La necesidad de prevenir para no activar un programa ya es un conflicto. Por eso, para nosotros siempre, para mí personalmente, siempre el mensaje es, dejemos de pensar en si vamos a activar o no vamos a activar. Preparémonos para activar y preparémonos para resolver y afrontar. ¿Ah? Preparémonos Ese es el proceso de para activar. liberación. Lo que hablamos recién, dar respuesta. Usted puede saber mucho de las leyes. ¿Y cómo hace uno para activar y pararse con voluntad? ¿Y eso qué es? El espíritu. La expresión del espíritu. Es la voluntad. Entonces, por eso el sujeto, si así tuviera que hacerlo, tendría que ir en contra de las leyes, porque su voluntad le dicta hacer tal cosa. Por eso decir, cuando hablamos de leyes, son férreas, fíjate vos, no hay liberación ahí. Todo lo férreo no te libera. Sí es el mecanismo para. Entonces, por eso sí, yo digo esto, que nosotros, vos sabés que nosotros tenemos siempre nuestras, sobre todo cuando son con el doctor Mate, ¿no? Estas cuestionamientos sobre los nuevos paradigmas también, que es el que más, para mí, las leyes biológicas son los que, hablando de esa torta, el que hizo una tajada con una rebanada más grande, pero que no abarca la totalidad, porque hay algo más, que es el otro universo, las otras sustancias, que hay del espíritu y el alma. ¿Cómo interactúa eso con este mecanismo biológico? Porque no podemos tomar el cuerpo como una máquina solamente, que la describe perfectamente las leyes biológicas, pero que dentro de esa máquina, dentro de ese individuo hay un habitante, hay alguien que está queriendo hacer cosas que a veces incluso va en contra de sus propios designios. No metemos con otras cosas, ¿no? La astrología, la numerología. Ahí está el doctor Mate. Claro, el hecho de estar todo el tiempo, como dijiste vos, queriéndose anticipar, preparándose, no hay liberaciones, porque el tipo entonces no ejecuta la vía si activa, sino sigue igual estando pasivo, aunque no se llame más paciente y ya sepa que eso no era de la otra del paradigma, igual usted sigue pensando en que hay ahí. Entonces ahí está la vía de la vía directa, la vía activa, aquel que comprende los argumentos
y va hacia el frente igual. Ahí hay liberación. Tal cual, porque lo que suele pasar mucho es uno cambia un miedo por otro, pero no se pone a reflexionar sobre el mecanismo que produce el miedo. Porque uno saca el miedo de la alopatía y mete el miedo del conflicto. Y es como, uy, ahora, y el miedo de los 9 meses, y el miedo de la pérdida territorial, y empezar y decir como, che, pero al final estoy más cagado de miedo que antes, Sí. que por lo menos creía en que si tenía suerte había sido bendecido con un buen cuerpo, ahora ya ni siquiera, porque cagué como todo el mundo. Es como, no es la idea eso, porque hay gente que no conoce las 5 leyes y sin saberlo las ejecutan. De hecho, hay gente que es sumamente coherente, ¿no? Y es sumamente en un punto soberana sin tener estos títulos encima o sin mencionarlo o sin decirlo. Y no hace falta que conozcamos las 5 leyes, no hace falta que conozcamos el modelo de la Tierra, no hace falta, ¿no? Sí es necesario en un nivel para quien se quiere comprender de determinadas maneras, pero no es el único camino. De hecho, hemos dicho, creo haberlo dicho, incluso, no sé si en un directo, pero en una charla privada seguro con el doctor, al menos, con el doctor Mate, que las leyes de Hammer, es decir, y todo su lenguaje, todo su léxico, existe porque existe la alopática. No existiría si no. Viene a dar respuesta. Es una herramienta para contrarrestar esto que ha generado daño, que es la alopática. Porque antes ya sabían de las leyes. Hammer mismo lo dijo. Yo creo que descubrieron lo que ya sabía, pero era con otro lenguaje. Los griegos hablan de eso, de un desajuste interno, decían ellos, cuando había enfermedad. En definitiva es esta expresión del que no está firme, ¿no? El enfermo, el que no está firme. Entonces, fíjate vos, el lenguaje aplicado para las leyes es la respuesta a esa medicina mecanicista, mercantilista, industrial, que precisa que el sujeto, en vez de ir a reposar, siga y continúe, porque tiene que producir. Por eso existe. Tampoco es que se les ocurrió porque sí eran malos, no. Flaco, ¿vos qué soy? Vos sos empleado, bueno, loco, yo te necesito 14 horas acá. Entonces, ¿qué? Te voy a dar una pastilla. Porque si te doy una pastilla, mágicamente vas a seguir trabajando y produciendo para el gran ojo. Tal cual, tal cual. Estaba leyendo lo que está poniendo Gastón, el doctor Mate. ¿Sabés qué? Con esto se me acaba de ir lo que te iba a decir. Eh, te me acabas de trabar. No sé si vos No, me escuchás bien. yo te escucho ¿Me ves bien, bien? loco, yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, ahí la vas a volver. Se me, se me fue lo que te iba a decir. Estaba también No pensando sé. ahí. Sí, a mí me gustan este tipo de charlas porque son reflexivas, son de momento, ¿sí? Quien no está en el vivo se pierde, porque es en el momento, ¿no? Acá no hay ningún diagrama, van surgiendo preguntas, ideas, comentarios, uno lee un comentario, se le dispara una idea, y bueno, a mí me gusta abordar así, de hecho, sabrán que así hago mis directos, el que no conoce, y que, volviendo al principio, me gusta analizar las palabras incluso desde un lugar muy sencillo. Ni siquiera soy un experto como Carmen Jiménez Huertas, que recomiendo que vayan a ver, y no venimos del latín y todo eso, muy interesante. Osmonor, y los fonemas, y las expresiones, y mucho más, y el Elengoa, Alexander Eleazar, muchísimas cuestiones que, si no, está algo más sencillo, casi te diría como una especie de doctrina familiar, es decir, tratar de traer los significados antiguos, los nuevos, para formar una propia síntesis que cada quien saque según su propia cosmovisión, para bajar el drama, porque la mayoría de las palabras
están asignadas para atacar o para defenderse. Es decir, eso es lo que sucede con las palabras, ¿no? Por eso fíjate que cada vez que alguien, yo al canal le puse a Soberbia Somos Todos, obviamente nunca va a dejar de sorprender, ni va a dejar de llamar la atención el nombre, porque el mundo no entiende lo que yo dije, y obviamente está el que lo mira y dice, bueno, sí, pero igual no me sirve, o no es mi idea, sigo diciendo, y la idea es esta, fíjate vos, así como vos estás haciendo las cuestiones con las leyes, yo lo hago en el lenguaje. ¿Qué pasa si yo hago la palabra, no sé, cáncer, y le bajo el drama? ¿Se lo tomaría igual la persona cuando le viene un diagnóstico? Aunque crean lo oficial. Fíjate que es lo mismo, pero desde otro lugar lo estoy haciendo. Tratando de bajar la drama a la palabra soberbia, tirando o elevar a otras palabras, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la palabra humilde, todas esas palabras, todas esas expresiones, en este lenguaje continuo, porque fíjate que se dice psicópata, se dice a cualquier cosa, se le dice psicópata, se le dice psicótico, a cualquiera se le dice, y eso después repercute, ¿no? El loco, ¿qué significa? Bueno, desde otro lugar, yo trato de abordar el bajar el drama, ese colorido conflictual que produce una pelea, incluso una discusión con un hermano, con un primo, que me acuerdo que siempre me han venido con alerta diciéndome, Dani, de que yo escuché tu directo de Soberbia, después ya cuando alguien me dice soberbio porque está enojado conmigo, ya que no me dice, no me hiere, antes sí me calentaba y me defendía, y ya no me hiere, me dice. Bueno, esa es la idea. No que vos no signifique, no que vos sepas que no signifique, sino que vos con esa actitud, hay una actitud en una tipología en los libros de los fundamentos de Luis Felipe Moyano que dice una actitud graciosa luciférica, que es esa actitud que no sacraliza pero tampoco juega con los elementos, sino que le baja el drama y domina la situación. De eso se trata. Cuando te digan lo que digan, en general uno mismo lo hace, ¿no? No sé cuánto, y bueno, uno está en ese trajín del día a día, que eso también genera conflicto. Una expresión, una palabra, siempre genera conflicto. Sí, y que yo creo que en definitiva todo lo que estamos charlando ahora es justamente para esto, ¿no? Es como alguien me dice algo o sucede algo o pasa algo, ¿cuál es el significado que yo veo en eso? Porque mientras yo no pueda reflexionar sobre ese significado, eso va a significar una sola cosa. Y lo que va a significar es lo que me han dicho que significa. Entonces, desde ese lugar, simplemente lo que estamos haciendo es que se me venía como también esta, no sé si es una contradicción, pero una paradoja, sí, cohesión, ¿no? En esto que vos decías, la palabra férrea, como lo férreo no te libera por sí mismo, pero si con lo férreo armás una espada y partís al medio, ¿no? Al opresor, estás utilizando eso mismo, ¿no? De otra manera totalmente distinta. Claro, Entonces, esa es la famosa fortaleza, pero que en algún momento entra el troyano. Pues tenés que saber que va a entrar, porque la fortaleza es como el estar adentro de algo, ¿no? Eso sirve para cubrirse, pero luego si uno se queda ahí, eso termina siendo la cárcel. Por eso decimos que los férreos tienen esas dos visiones. Entonces, es el caballo de Troya, ¿no? La mejor muralla de la historia, pero en algún momento entraron los muchachos, los griegos entraron. Y está bien que va a pasar. Eso es la mitología, ¿no? Pero que uno lo puede traer hacia la vida misma. El famoso arquémona, como se dice, ¿no? Arqué, que significa principio, cerco, ¿sí? De la mónada. ¿Sí? El cerco del individuo está muy bien porque lo precisa, pero después tiene que salir de ese famoso jardín e interactuar en el mundo. Por eso el oráculo de Delfos decía, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es decir, la primera expresión, conócete a ti mismo, es eso, investigar quién es.
y conocerás el universo y los dioses y qué sé yo, es cuando ya salís de ese lugar y vas a conocer, y salís al universo y a los dioses. Esa es la otra expresión, que es pruébate a ti mismo en el mundo. Uno puede conocerse y estar ahí dentro de su jardín y se queda en el Edén, ¿no? Pero uno después tiene que salir. El tema es si uno sale por voluntad o lo echan. Esa es otra cuestión. Pero los echaron por conocimiento, dicen por ahí, ¿no? Y en ese proceso, justamente ahí cuando salimos, es cuando podemos comprobar, ¿no? Cuando podemos contrastar, cuando podemos ver si ese proceso de reflexión se ha ido acercando a mi yo, ¿no? Bueno, mi yo es medio también hay un Una tema, parada. claro, pero cuando salimos es cuando podemos ver si aquello que hemos elaborado se acerca, es coherente, es semejante, ¿no? Porque si no, se forma un incesto, Sí, nos terminamos fagocitando. Como también el que está todo el tiempo hacia afuera no puede hacer el proceso de reflexión. sí, sí. Así que bueno, loco. La verdad que muy Bueno, buena charla, me me gustó mucho. Y bueno, hay que seguir, porque la realidad es que uno mismo cuando hace, yo después me pongo a ver algunas veces mis videos, a ver qué puedo rescatar, qué puedo corregir, qué puedo... Hay veces uno necesita o quisiera expresarlo de la mejor manera, fíjate vos en esa tara del lenguaje, ¿no? Y ahí está cuando uno dice, bueno, ¿cómo te explico la verdad que hay en mí? Y no se puede, uno tiene que manifestarla directamente. Y ahí está la cuestión, ¿no? Que la verdad que uno tiene que plasmarla. Ese famoso sabio de la montaña, ¿no? Si usted es sabio, hable, maestro. Venga, acompáñenos. Quizás se fue a la montaña porque se cansó, ¿no? Porque está en el tarot, ¿no? Esa carta creo que es el número 9 si no lo recuerdo. El que está por allá, ¿viste? Bueno, y todos van a preguntarles, pero ¿cómo sabemos que es sabio si el tipo no expresa sus ideas o no plasma? Bueno, eso es la segunda intención. La primera es, eh, sea sabio, y para ser sabio tiene que justamente ser uno mismo, plasmar sus propios argumentos. Y cada uno, es lo que yo veo, son distintos perfiles, porque yo me gusta verlos, el, los que analizan las leyes, no, he visto de Mattelda, ahora el doctor Mate, bueno, me acuerdo que en un principio era Tom Bar, Igor Wolf, bueno, vos, y mucha gente, muchos doctores que veo ahí, y cada uno tiene su enfoque, fíjate vos, y cada uno tiene sus herramientas. Y partiendo de un punto, de un paradigma como la germánica, se pueden aplicar distintas terapias, y esa es la diferencia entre el paradigma y la terapia. La terapia es todo, es toda esa cosmovisión. Eh, a ver, perdón, el paradigma es este lugar donde uno parte y uno puede hacer distintas terapias dentro del paradigma, aunque a priori pareciera que la contradice. No, no, porque esto rompe la cuarta ley, no, no, porque esto rompe la... ¿Qué es? Si lo que importa es el sujeto, no la ley. Por eso yo te decía hoy, lo que importa es el habitante, no la casa. No, no, el órgano no es más importante que el individuo, porque le duele o porque sufre en estas tres maneras de abordar, ¿no? Una por cada cuadrante. Dolor, sufrimiento, ¿sí? Y miedo. El dolor en el cuadrante del cuerpo, manifestado ahí. El miedo en el cuadrante de la mente, porque uno tiene miedo por ideas. Y el sufrimiento, los sentimientos están en el cuadrante del alma. Entonces, cuando uno logra diseccionar, que parece que es todo lo mismo, se da cuenta que uno puede diferenciar y rescatar, a ver, estoy teniendo miedo, dolor o sufrimiento. Y hay gente que no siente lo mismo estando en un conflicto o en un proceso biológico. Hay gente que en realidad le conflictúa más el dolor, que no tiene miedo, pero le duele, entonces eso le produce.
Y hay gente que no, que tiene miedo, y no le duele, pero igual tiene miedo, entonces, y hay gente que solo sufre, pero, y así, ¿viste? Entonces, eso sirve también para ver desde qué lugar, hacia dónde encarar, dónde está el problema. Y no es todo lo mismo. Por lo tanto, imagínate que si tenemos tres variables y uno arma una ecuación, cambia, ¿eh? Más variables son más factores, son distintas soluciones. Sí, muy cierto, Dani. Sabes que, bueno, ahí estaba justo leyendo a Lau que decía poner en práctica el me chupa un huevismo, que se podría resumir un montón del Igor, ¿no? También ahí compartiendo su info. Que a la vez todo lo que hemos charlado es súper complejo y es súper simple, ¿no? Como también decía ahí el doctor Mate cuando fue diagnosticado y se les reía. Porque es un poco esto, ¿no? Cuando uno empieza a salir también hacia afuera, en esto que vos decías, de poder compartir, de salir a hablar, de poder expresar y manifestar, claro, uno tiene miedo de salir cuando lo que ha creado en su interior son certezas, porque si esas certezas no se plasman o no son como uno creía que iban a ser, se ha equivocado. Pero cuando uno sale desde lo auténtico, no hay equivocación, porque lo que salió es lo que tenía que salir y es la mejor manera que tuvo de ser manifestado. Entonces, nada, a modo de cierre, Dani, una masa. Gracias también ahí, Gastón, por estar, y a toda la gente por compartir. Y bueno, esperemos volver a encontrarnos, loco. La verdad estuvo muy bueno. Sí, loco. Maestro, gracias. Maestro, gracias por tu invitación. Y serán las próximas, vendremos las próximas. Y nada, para la gente es eso. Uno aprende también todo el tiempo con el resto y de eso se trata, ¿no? De poder bajar el drama a la cuestión para poder de a poquito ir encontrando el camino propio. Como el desvío es propio, el regreso al origen, como decimos nosotros, a esa unidad propia, es individual, porque el desvío es individual. Y que hoy nos encuentra acá interceptándonos en este punto, viste, yo siempre dibujaba esto como era un tipo que va haciendo así, que se va perdiendo en su laberinto, y hay otro también que por ahí se cruzan, pero después se alejan, y ahí está la cuestión, ¿no? Cuando usted se cruce con alguien, llévese debajo del brazo lo que le ha enseñado y continúe. Lo que pasa es que obviamente todo aquello que frena, todo aquello que sostiene, le cuesta, ¿no? Le cuesta, le cuesta. Y eso que vos dijiste es recién el del loco el eterno estudiante, ¿no? El que siempre estudia pero nunca va y ejerce. Bueno, desde ese lugar es porque esa persona está ahí cómoda, ¿sí? Y es la comodidad del alma. ¿Sí? El alma puede estar 1000 años más y otros 500 millones de años más encarnando y bueno, total, va acumulando de a poquito. Y te va agarrando de a poquito, un poquito, de hecho la bolsita y vive otra vida y otra. Bueno, está en usted, en si se queda en la comodidad de ese alma o en la incomodidad del espíritu que fue. Y si no comprenden, después, bueno, entenderán por qué hablo del alma y del espíritu como diferentes y no como uno malo y uno bueno, no, sino que uno es cómodo y el otro no. Uno precisa el ejercicio de la voluntad y el otro es el receptor. Pero sin el alma no se plasma en este mundo. Entonces, nada, eso es lo que puedo llegar a decir. Sea usted mismo, plasme su realidad, siempre y cuando usted se considere que es de verdad. Si usted es de verdad, plasme la realidad. ¿Dónde está la verdad? Usted, lo que lo rodea a usted, lo que envuelve a usted va a ser de verdad. Hermoso, hermoso. Bueno, Dani, una masa, loco. Una masa. Nos estamos encontrando de nuevo, Dale, sin duda. un abrazo grande. Nos vemos gente también. Gracias Gastón ahí por estar, doctor Mate.
Gracias, gente, por compartir, comentar y nos estamos viendo en los próximos vivos. Dale. Nos vemos, hermano, nada más. Chau, chau.